Paraguay, siempre Paraguay. Ganar es una obligación para cada generación. Volar por los aires para anotar es el estilo de la casa. Y después del gol a favor, brilla la defensa que con un orden táctico y un oficio inigualable hace de anotar una tarea muy difícil. Paraguay siempre ha sido eso. Te ganan de corazón, te ganan con garra. Te podrá gustar o no, pero ¿qué es el fútbol sin corazón y sin garra? Sin embargo, durante años muchos se preguntaron qué le pasó a Paraguay. ¿Por qué ya no juegan como antes? ¿Dónde está el amor por los colores? ¿Por qué tantas frustraciones? ¿Por qué tantos años sin mundiales? ¡Gol de Venezuela! ¿A dónde se fue la albirroja que dejaba el alma en la cancha? ¿A dónde se fueron los sueños y las utopías? Lamentable de vuelta a nuestra selección. La verdad, no demuestran absolutamente nada. Somos una vergüenza. Y lo que vimos hoy en la cancha es el reflejo futbolístico de lo que somos en realidad. Pésimo tú. Un desastre, todo el partido desastre. Una vergüenza. Un desastre Paraguay, desastre. Fueron años de decepciones y de momentos sin gloria. Momentos que afortunadamente parece que quedaron atrás. La garra guaraní se asoma de a poco para competir al más alto nivel y para ser protagonista de una nueva historia escrita por la mano de este hombre y con los pies de estos otros. En este video hablaremos del renacer de un guerrero dormido, de un luchador que supo estar en las primeras páginas del fútbol continental y mundial, y que luego de haber caído en durísimos momentos de desgracia, todo indica que ha vuelto para no irse jamás. Hoy hablaremos del extraordinario momento que vive esta Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro, de la inesperada reacción que ha tenido para revertir unas eliminatorias mundialistas casi perdidas. Para contextualizar, reviviremos momentos históricos de gracia, pero también de tristeza de la selección albirroja, y analizaremos cómo pasó este país de estar casi afuera de la Copa del Mundo a estar a punto de comprar el boleto a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hoy hablaremos del renacer de Paraguay, la cuarta grande. La selección de Paraguay para muchos es conocida como la cuarta grande de Conmebol y hay razones de sobra para sostenerlo. La albirroja cuenta en su palmarés con 2 Copas América, la del 53 y la del 79. Participó en 8 Copas del Mundo, obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, siendo la única presea del país en toda su historia, en cualquier disciplina. En cuanto a torneos sudamericanos, Paraguay tiene 2 campeonatos preolímpicos sub-23. De hecho, es el campeón vigente por lo conseguido en Venezuela en el año 2024. También posee un título sudamericano sub-20, además de ser la cuarta selección en cantidad de puntos cosechados en eliminatorias sudamericanas, por debajo solamente de Argentina, Brasil y Uruguay. Lo de ser la cuarta grande del continente creo que le calza a la perfección a la aguerrida selección guaraní, cuya época dorada se construyó entre 1998 y 2010, cuando lograron clasificarse a 4 mundiales de forma consecutiva, de la mano de figuras como Carlos Gamarra, Celso Ayala, José Luis Chilaver, Francisco Arce, José Saturnino Cardoso, Justo Villar, Roque Santa Cruz, Lucas Barrios, Nelson Aedo Valdés y Paulo César da Silva. ¿Quién no recuerda a estos tipos? ¿Quién puede olvidar a la Paraguay del 2010? Esa que compitió hasta las últimas consecuencias en el Mundial de Sudáfrica, llegando a cuartos de final con buenas actuaciones ante Italia, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Japón, y haciendo pasar un trago muy amargo a la poderosísima España, que a la postre sería campeona del mundo. De no ser por un par de eventualidades, Paraguay pudo haber avanzado a semifinales y la historia marcaría que los españoles seguirían sin el trofeo más hermoso del mundo. Y hoy nos ha salvado, ha parado un penalti y España y el equipo saben que para ganar un mundial necesitamos un portero. Mucho orgullo, mucha garra, mucho Paraguay hubo en cada presentación de esa compacta selección dirigida por el Tata Martino. ¿Pudieron haber llegado más lejos? Quizás, pero cada paraguayo recordará con orgullo aquel torneo. Como también recordarán la Copa América 2011 en Argentina, donde supieron ser subcampeones. Es cierto que el equipo no ganó ningún partido en los 90 minutos, pero el formato le permitió llegar a la final contra Uruguay tras dejar a Brasil y a Venezuela en los penales. Esta fue la última vez que vimos al pueblo paraguayo celebrar un triunfo significativo.
Luego de terminar esa Copa América, la albirroja no volvió a ser la misma. Después de 13 años tan reconocibles e importantes de la historia paraguaya en el fútbol. 13 años en los que ganar era cotidiano, cercano y hasta obligatorio. Después de tanta alegría y competitividad, algo se quebraría durante un tiempo prolongado. Luego de clasificar a 4 mundiales consecutivos, Paraguay sumaría 3 procesos de eliminatorias fallidos al hilo. Rumbo a Brasil 2014, el conjunto guaraní finalizaría último con 12 puntos, ganando apenas 3 partidos contra Ecuador, Perú y Bolivia. Francisco Arce, Gerardo Peluso y Víctor Genes fueron los técnicos responsables de una de las peores actuaciones de la historia de Paraguay en estas instancias. Fue una debacle total, marcada por una incapacidad de los dirigentes por hacer un recambio generacional exitoso. Nombres como el de Roberto Fernández, Junior Alonso, Gustavo Gómez, Antonio Sanabria y Ángel Romero se sumarían al proceso de transición a una selección más joven. Hoy son piezas fundamentales en la selección de Gustavo Alfaro, pero en esa época la responsabilidad tenía un peso importante y el precio a pagar fue el 9º lugar de unas eliminatorias donde no participó Brasil por ser anfitrión del Mundial. Es decir, el 9º puesto era el último y le pertenecía a Paraguay. Paraguay fue la peor de todas las selecciones sudamericanas rumbo a esa Copa del Mundo en el país amazónico. Para el proceso de Rusia 2018 la historia mejoró bastante, ya que la albirroja cosecharía un total de 24 puntos al final de la clasificación, es decir, el doble que para Brasil 2014. Pero esto sería insuficiente para alcanzar un cupo al Mundial, ya que Paraguay perdió inesperadamente el último partido disputado de local nada más y nada menos que a casa llena contra el colista Venezuela, que se llevó el triunfo con una selección muy joven, repleta de jugadores sub-20 que venían de quedar subcampeones del mundo en la categoría. Esa sería una de las noches más tristes y dolorosas de la historia del fútbol paraguayo. El triunfo bastaba para obtener una plaza al repechaje, pero en lugar de Paraguay se lo terminó llevando Perú, quien a la larga iría al Mundial. La albirroja fue séptima en esas eliminatorias y definitivamente fue un trago del vino tinto más amargo. Y terminó el partido. Terminó el partido. Los venezolanos celebran, caen derrumbados. Los nuestros. Pésimo. Pésimo tú. Un desastre, todo el partido desastre. Una vergüenza. Un desastre Paraguay, desastre. No fuimos capaces de dar un último pase bueno para poder convertir y después entramos en la desesperación porque era muy temprano, no había por qué hacer eso. Dependíamos al final de nosotros porque los resultados se dieron y no hicimos nuestra parte. Para Qatar 2022, las expectativas del pueblo paraguayo no mejoraron demasiado. La gente había perdido el amor por su selección y las frustraciones de años sin mundiales, además de participaciones mediocres en Copa América, fueron un cóctel muy dañino para el espíritu futbolero del país. El resultado, tras 18 fechas de eliminatorias, fue un desolador 8º lugar con 16 puntos alcanzados, logrando apenas 3 triunfos, 2 contra Venezuela y 1 contra Ecuador. ¿Cómo eran posibles estos resultados tan negativos si Paraguay contaba en esos años con buenos futbolistas? Fernández, Balbuena, Cubas, Villasanti, Alderete, Gómez, Almirón, Enciso. La base de la Paraguay actual ya tenía presencia fuerte en la plantilla de las eliminatorias de Qatar. ¿Qué se estaba haciendo tan, pero tan mal con tantos recursos? Muchos podrían ser los motivos, pero si algo podemos decir con certeza es que Paraguay perdió su ADN futbolístico. Ya no ganaba por arriba, eran más los goles de cabeza que le hacían en contra que los que gestaba. El estilo pragmático, ordenado y efectivo de siempre mutó a un intento de juego interior favoreciendo la posesión de balón, algo que Paraguay no está acostumbrado a sentir. La defensa, que históricamente había sido fuerte, pasó a ser un coladero. Dejó de ser una garantía para construir un equipo que en décadas anteriores se armaba de atrás hacia adelante. En generación de juego el talento era evidente, pero las ideas no aparecían, el equipo no cuajaba y los goles no llegaban. Si yo fuese Barros Esqueloto, a todos estos jugadores, excepto alguno, puede darle una chance más, pero la verdad no demuestran absolutamente nada. Una generación triste,
una generación que no sabe para qué está. Entre tanto murmullo, la historia del premundial del 2022 parecía que se iba a repetir en el del 2026. Cuando se anunció que la Copa del Mundo del 2026 contaría con 48 selecciones y que habría 6 cupos y medio para Conmebol, las ilusiones de cada país asociado crecieron, en especial la de aquellos que llevaban años fuera de la máxima cita mundialista e incluso del que jamás había participado. Que 6 de 10 selecciones tuvieran chances de ir directo al Mundial y una séptima de ir a un repechaje lucía apetecible hasta para Bolivia y Venezuela. Para los paraguayos, ir a este Mundial se convirtió de arranque en una obviedad. ¿Cómo vamos a fallar unas clasificatorias tan sencillas? Esto decía la gente. Pues bien, la cosa no empezó de la mejor manera. Paraguay arrancó contra todo pronóstico empatando en casa contra una selección peruana que se quedó tempranamente con 10 hombres en el partido. Un punto de 3 en ese contexto tan ventajoso y siendo local sabría a poco. Luego perdería en Venezuela. Con este gol de Salomón Rondón a los 90 llegaría a su fin el trabajo del entrenador Guillermo Barros Esqueloto, quien apenas pudo aguantar 2 fechas. Como emergencia se acudió al técnico Daniel Garnero, uno de los máximos ganadores de títulos de la Liga Paraguaya en toda la historia. El resultado, 4 fechas de eliminatorias en las que apenas consiguió 4 puntos, 3 contra Bolivia ganando por la mínima en casa y 1 empatando de visita en Chile. De resto, perdió con Argentina en Buenos Aires y con Colombia en Asunción. Tras 6 fechas eliminatorias disputadas en 2023, Paraguay acumularía solo 5 puntos, una victoria y a duras penas se sostenía en la plaza de repechaje, es decir, en el 7º puesto. El problema no era lo poco alcanzado en el primer tercio de la clasificación, sino los durísimos partidos que tendría que enfrentar la albirroja en el año 2024, después del parón de Copa América. Uruguay en Montevideo, Brasil en casa, Ecuador en Quito, Venezuela, para ese entonces rival directo, en casa, Argentina de local y Bolivia en un estadio donde ninguna selección o club extranjero había sacado siquiera un punto. Ese era el panorama. Con 5 cupos acumulados, todo indicaba que ni con 6 cupos y medio Paraguay podría clasificarse al Mundial del 2026. Sobre todo por lo que se vivió en la Copa América de Estados Unidos. Cuando se creía que Paraguay no podía caer más bajo, tocó fondo con Garnero quedando último en su grupo, donde no pudo rescatar ni un solo punto, perdiendo 2-1 con Colombia, 4-1 con Brasil y 2-1 con Costa Rica. De las 16 selecciones que participaron en el torneo, Paraguay fue la número 14. Con esta pésima actuación, la hora de Garnero al mando del plantel llegó a su fin. ¿Quién diría que el encargado de poner el último clavo en ese ataúd sería precisamente el encomendado para la durísima tarea de rescatar a la albirroja de entre las cenizas? Hemingway dijo un día: el hombre necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61, entonces ya aprendí a callar. Sí, ya sé lo que están pensando, porque también pasó por mi mente que esto era mucho humo. A veces le ponemos tanto énfasis a la meta, le ponemos tanto énfasis al resultado, que lo terminamos agrandando demasiado. Y a veces perdemos de vista lo trascendente, que es el camino. El resultado es el punto de llegada, pero para mí lo importante es la manera en que transitamos el camino. Parecen más bien palabras de un coach motivacional, un conferencista, un vendedor, un experto en PNL, todo menos un técnico de fútbol, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Este tipo supo callarnos la boca a todos. Gustavo Alfaro habla bonito, es verdad, pero ha demostrado en varias ocasiones ser muy buen entrenador y seleccionador. En clubes fue campeón de la Copa Sudamericana, Primera División y Copa Argentina con Arsenal de Sarandí, ganador de la Supercopa Argentina también con este club y además con Boca Juniors. En cuanto al manejo de selecciones, Alfaro llevó de muy buena forma a Ecuador al Mundial de Qatar sin tener siquiera un partido amistoso previo a su asunción de mando. Además, dirigió a Costa Rica y realizó una buena Copa América donde, si bien no pasó de ronda, supo empatar con Brasil y ganarle a Paraguay de buena manera. ¿Por eso lo llamó la Federación Paraguaya? Parece que sí, como si hubiese estado predestinado.
¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está vinculado a los sentimientos nuestros? ¿Dónde va el nombre del jugador? En la espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa y el sentimiento que es el sentimiento de un país. En Argentina tienen tantos buenos técnicos que el oriundo de Rafaela puede parecer uno más del montón, pero en Paraguay Gustavo Alfaro se ha ganado un respeto inmediato demostrando que no siempre se es profeta en su tierra. Lo que sí quedará claro a partir de ahora es que el cazador de utopías imposibles, como él mismo se autodenomina, tiene muchísimo conocimiento del juego. Y sí, es un extraordinario motivador, pero mejor estratega. Llegó la fecha 7 por eliminatorias. Uruguay en Montevideo era el primer reto del técnico de Paraguay. La Celeste tendría esa noche algunas bajas importantes por suspensión y por lesión. Pero pese a no tener un 11 de gala, el público del Centenario seguiría siendo intimidante y la plantilla charrúa muy pero muy competitiva con Rochet, Ugarte, Valverde y Suárez en cancha. La misión de Alfaro era clara, rescatar algo esa noche, y lo logró no solamente manteniendo el arco en cero con un empate en un partido muy complejo, sino que además ese día mereció ganar. Esa noche Almirón, Enciso y Sosa se mostraron muy propositivos. El carril interior cobró valor en ataque, la creatividad empezó a aparecer de los pies de los que saben y el medio campo funcionó como un relojito gracias a este crack, la aspiradora, el motorcito, el que recibe y pasa, el que juega simple pero aporta de sobra, Andrés Cubas. Y junto a él, este muchacho, Diego Gómez, la joya del fútbol guaraní, el que unos meses atrás había ayudado a Paraguay a meterse en los Juegos Olímpicos como campeón del torneo sudamericano sub-23 en Venezuela. La defensa se conformó con Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete y Alonso. En el arco, un gatito siempre atento. Esa noche, y con un punto embolsillado, Alfaro encontró la columna vertebral del equipo. Esa vez en Montevideo, revivió Paraguay después de 14 años. Después de un empate de visita, lo ideal es reafirmar ese punto con una victoria en casa. El obstáculo era la Brasil de Rodrigo y Vinicius Jr. Está bien, esta Brasil no es la de antes, pero el antecedente más reciente no era positivo. Unos meses atrás Paraguay se había comido 4 de este mismo equipo, pero definitivamente esto era algo que no podía repetirse y menos de local, y teniendo en juego la clasificación a un mundial. Siempre he pensado que ese fue el partido que cambió definitivamente el chip en esta selección, porque el empate no servía prácticamente para nada teniendo en cuenta el contexto. Y pese a lo que muchos esperaban, esa noche Paraguay fue por la victoria. ¿Recuerdan que les hablé de este prospecto? Bueno, en ese entonces jugaba con Messi en el Inter Miami. Venía a romperla en el preolímpico, pero otra cosa es sobresalir en la selección mayor y en un partido bravo. Sin embargo, ante la exigencia de las circunstancias, el pibe decidió responder a la confianza de Alfaro pegándole a 3 dedos desde fuera del área. Golazo. Con esta sutileza de crack y un gran planteo táctico, Paraguay había derrotado a Brasil en Asunción y se ponía a un solo punto de la clasificación directa, un lugar que ostentaba Venezuela, quien sería su rival de local en el próximo combo de eliminatorias. Cuando Alfaro motiva a sus jugadores de esa forma, es inevitable pensar que habrá un efecto positivo. Nadie puede actuar con resultados cuando la moral está baja. Al contrario, tener la convicción de lograr resultados es el primer punto para pasar de lo abstracto a lo concreto. Nadie puede ganar si no cree que es capaz de hacerlo, a menos que sea un accidente. Y para ir a una Copa del Mundo no se puede esperar un accidente a favor, se tiene que trabajar la constancia, la disciplina y también la mente. Es por eso que al ver este video, pocas dudas había que Alfaro llevaría a su selección a la Copa del Mundo. Primero porque había talento profesional, tanto en jugadores como en cuerpo técnico, pero segundo y más importante, porque los jugadores le creían al DT. Y con esa convicción, con esa ambición competitiva y esa meta clara, fueron a Quito a traerse un punto de oro y esperaron en casa a la Vinotinto para arrebatarle ese anhelado 6º puesto. Recuerden que Venezuela eliminó a Paraguay del Mundial de Rusia 2018, aun cuando la Vinotinto no tenía más que su honor en juego. Bueno, el 4º partido oficial de Alfaro sería contra los chamos del Bocha Batista. En ese momento, Venezuela estaba en el 6º puesto de clasificación
y la diferencia era apenas de 1 punto. Si Paraguay ganaba en Asunción esa noche, le quitaría el lugar a la Vinotinto. Sin embargo, este rival siempre ha sido complicado para Gustavo, tanto así que perdió en Caracas cuando dirigía a Ecuador, pese a que la Tri estaba imbatible y Venezuela era un desastre. Y para muestra un botón, la cosa no empezó bien en Asunción para los guaraníes ese día, ya que Venezuela abriría el marcador por medio de este gol del lateral de la Real Sociedad, John Aramburu. Tras el descanso, la preocupación crecía. Casi 60 minutos de juego y Paraguay no podía batir el arco venezolano hasta que apareció él, Tony Sanabria, el 9 que tanto estaba buscando Paraguay. Ese delantero que tanto costó definir en las primeras fechas clasificatorias había llegado esta vez y por partida doble. Paraguay ganaría ese partido desplegando un gran fútbol en el segundo tiempo y cerrando el juego como bien supo hacerlo toda la vida. Repito, a la columna vertebral del equipo de Alfaro le faltaba un delantero, y en ese partido lo consiguió, al igual que el ansiado 6º lugar que entrega un cupo directo al Mundial. A partir de allí lo de Paraguay fue una locura, pero locura en serio, como esta chilena de Tony Sanabria ante Argentina. O este gol de Alderete para remontarle en casa al campeón del mundo y llevarse un triunfazo inolvidable. También fue de locos empatar a 4.100 metros sobre el nivel del mar en Bolivia, un estadio donde prácticamente no llega oxígeno y donde las piernas no duran ni 5 minutos. Pese a esto, el equipo sacó fuerzas para empatarlo sobre la hora, siendo la primera selección del mundo en sumar un punto en esa cancha. Todo el mundo apostó que la Paraguay de Gustavo Alfaro iba a perder su invicto en el alto, pero así de alto fue el desplome de las quinielas en esa fecha. Cuando empataron el partido no es que se quedaron atrás a resguardar el 2-2, quisieron ganar el partido y lo tuvieron para ganar y creo que si lo ganaban era merecido. Yo gritaba y me agitaba, yo digo, ¿cómo hacen para correr estos muchachos? Pues la verdad, corrían más con el corazón que con los pulmones estos chicos, porque estaban jugándose su futuro, su destino, el destino de un país. Para el día en que hacemos esta entrega, el invicto de Paraguay desde la llegada de Gustavo Alfaro continúa, ya que en la fecha 13 despacharon a Chile en Asunción y empataron a 2 goles en Barranquilla contra una Colombia que había empezado ganando 2-0 en menos de 15 minutos. Parece que esta selección ha encontrado la manera de evitar que el invicto caiga pronto. Cada día juega mejor, resuelve mejor los partidos, sabe sufrir, sabe atacar, sabe defender, pero sobre todo sabe ganar y lo hace con su ADN histórico. Porque aunque estos jugadores y el cuerpo técnico hayan aportado elementos del fútbol moderno al esquema táctico y al estilo de juego, la esencia del balompié paraguayo está siendo reivindicada. Hoy Paraguay no necesita tener el balón los 90 minutos para hacer daño y ganar partidos. De hecho, en 7 de los 8 partidos que ha dirigido Alfaro por eliminatorias, solo en 1 Paraguay ha tenido mayor porcentaje de balón que el rival, y fue contra Venezuela. De resto, Paraguay vulnera de forma clásica, pero haciendo ajustes de estos tiempos. No cambia su historia, pero le aporta variantes al juego, como cuando suben los laterales para mandar centros precisos, como cuando los delanteros son los primeros defensores y los defensores son los primeros delanteros, o como cuando el eje del equipo no es el jugador más famoso o con más marketing, sino el más eficiente para el progreso de una idea de juego. Así está jugando Paraguay, muchachos, y esto no es solo verso. Es fútbol en su máxima expresión. ¿Saben qué es lo más lindo? Lo más lindo es ver al hincha guaraní recobrando la fe, la esperanza y el amor por la camiseta después de tantos años. Es ver retumbar al Defensores del Chaco como ocurría unas cuantas décadas atrás, con la ilusión de llegar al Mundial. Algo que está por ocurrir y estaremos aquí para vivirlo. Si te gustó lo que acabas de ver y quieres una parte 2, dale like a este video y suscríbete al canal.